Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este 13 de noviembre se cumplen 40 años de la tragedia de Armero. Y aquí en Armenia hay una persona que estuvo en esa tragedia. Es una persona que hoy es superviviente de la tragedia de Armero. Ella es Elizabeth Amaya, Liz Amaya. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo me le va? Muy bien, Miguel Ángel. Feliz de estar aquí contigo. 40 años después. 40 años, no pareciera, ¿verdad? ¿En qué momento se nos fueron? No sé, pero ya pasaron 40 años. ¿Cómo fue ese día 13 de noviembre de hace 40 años? Bueno, a mí me gustaría que iniciáramos contando el ambiente en el que ese día estábamos todos los armeritas, y era un ambiente, por así decirlo, de zozobra. Uno, porque esperábamos la inundación de Armero, no una avalancha, ¿verdad? Se pensaba que como el volcán Arenas, que al mismo tiempo es Nevado del Ruiz, estaba en un proceso de calentamiento, entonces esas nieves se iban a derretir y el río Lagunilla, que nacía justamente ahí, pues iba a aumentar su caudal y Armero simplemente... Iba a haber una inundación. Una inundación. Por lo cual, jocosamente, te quiero contar que los que no sabían nadar empezaron a aprender a nadar. ¿Por qué? Pues porque esa era lo que se decía y lo que se pensaba que iba a suceder. Así que ese día empezamos a sentir en las horas de la tarde un olor a azufre. Y eso fue el inicio de lo que se convertiría Armero, el olor a azufre, porque eso fue el primer detonante que inquietó los habitantes de Armero. De entre ellos mi madre, que ya vivía en Ibagué, pero que ese día había regresado a hacerme la visita. Yo estaba viviendo con una tía y estaba finalizando mi bachillerato. Ella decidió quedarse, no tenía que quedarse, pero decidió quedarse. Y cuando salimos a comprar algunos víveres a alguna tienda, no sé a dónde nos dirigíamos en el carro, salimos y vimos que el carro de mi tía estaba cubierto como de un polvito gris. ¿Y qué será esto?, nos preguntamos, ¿no? Entonces, al encender las luces vimos cantidades de partículas que caían y efectivamente era ceniza volcánica. Inmediatamente empezaron llamábamos a los vecinos, ¿qué estará pasando? O conversábamos con los que estaban afuera, fuimos a la Defensa Civil, fuimos a la Cruz Roja y todos decían, no pasa nada, incluyendo el cura del pueblo, ¿cierto? Que ordenó que todos nos quedáramos en la casa, que respiráramos con un pañito húmedo, que si nos molestaba mucho el olor a azufre, pues tapáramos los dinteles de las puertas o las ventanas, las cerráramos, etcétera, etcétera. Y así es como comienza la tragedia, con el olor a azufre. ¿Y en qué momento ustedes sienten la avalancha? ¿En qué momento? Bueno, todos en la casa de mi tía, mis primos, incluyendo mi madre, se acostaron temprano, menos yo, porque estaba al otro día con uno de mis últimos exámenes del colegio. ¿Usted estaba en qué grado en el colegio? En el último grado de bachillerato. ¿En 11? Sí, en el Colegio Americano de Armero. Entonces estaba estudiando en la parte de abajo, en el comedor, cuando de repente se desató una tormenta, Miguel Ángel, que yo no te lo puedo describir. O sea, si alguna vez has escuchado truenos y centellas que te abruman el corazón y que te hacen sentir miedo, pues no es nada comparado a lo que esa noche se vivió como un preludio de la catástrofe. Fue una tormenta impresionante, donde hubo un episodio que yo no tengo recuerdos, solo aquellos que vivían en casas de techos de zinc o de otro material, percibieron cuando llovió literalmente, fue expulsado desde el volcán una cantidad de lluvia de arena y piedra, ¿no? No lo viví yo, ¿por qué? Porque la casa de mi tía era una casa de 2 pisos y el último piso era una plancha. Ah, sí. Entonces, los piroclastos que llaman, que expulsa el volcán.
Exactamente. No lo viví, pero sí viví la tormenta que me hizo tener mucho miedo. Por lo cual decido que no, que vamos a mejor a madrugar mañana. Dejo lo que tengo que estudiar para madrugar y me acuesto ya. Mira que esa es una de las grandes enseñanzas que la catástrofe de Armero me dejó, que no sabemos si mañana va a llegar, ¿cierto? Porque efectivamente yo me acosté pensando que al otro día iba a ir al colegio, iba a madrugar a estudiar, iba a ir al colegio, iba a presentar mi examen y iba a seguir con mi vida. Pero fue totalmente diferente. A eso de las 10:30 me estaba acostada junto a mi madre, cuando de repente empezamos a escuchar gritos afuera, ¿cierto? Como cuando uno dice, hay una pelea callejera, algo así, más o menos, ¿no? Ajá. Gritos, mujeres, hombres, entonces como que hubo un momento en que yo dije, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué estará pasando? Y de la nada, recuerda que te dije que los armeritas esperábamos era una inundación del río. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando hay una inundación? Las partes más altas, ¿cierto? Sí. Entonces, la casa de mi tía, pues era un lugar perfecto como abrigo para esa inundación, por lo que empezaron a tocar el portón y la puerta principal, pero a gritos, ábranos, por favor, ayuda, ayuda, ayuda. Mi tía, todos creo que nos encontramos en el pasillo del segundo piso, tanto mis primos, mi madre, mi tía, todos, excepto su esposo que estaba en el club campestre en ese momento. Entonces quisimos encender las luces y ya no había luz, ¿cierto? Bajamos al primer piso y ya el agua nos daba a las rodillas. Abrimos el portón y yo no te puedo describir cuántas personas entraron. Era un torrente de gente. Y todas echaron para la terraza. Y todas buscando las escaleras y subían y todas, y en medio de esa agitación enorme y de gritos mezclados de todos, hombres, mujeres, niños, de todo, escuché la voz de mi mamá desde arriba que me decía que me subiera, ¿cierto? Súbete, súbete. Ella también estaba asustada por la inundación. Cuando yo ya inicio subiendo las escaleras, ya el suelo gemía, se oía un ruido espantoso que llegaba como de piedras cayendo, como de casas destruyéndose, y luego eso que parecía un terremoto, pero que en realidad no fue un terremoto, era la tierra que se estremecía con todas las casas que se venían cayendo. Eso era lo que estaba sucediendo, la tierra se estremecía, y alcanzo a abrazar a mi mami. Ya arriba en la terraza. Ya en el segundo piso. Ajá. Nosotros nunca nos subimos a la terraza, yo la alcancé en el segundo piso, nos abrazamos y la casa explotó. O sea, de repente hace una explosión seca, contundente, y la plancha de ese último piso con la plancha del segundo piso hicieron como que la casa cuando explota se va hacia adelante, ¿cierto? Sí. Empujada por la avalancha, ¿verdad? Entonces ahí empiezo a experimentar yo la muerte. Yo digo la primera muerte porque más adelante te contaré que en el hospital también experimenté 2 muertes, pero ahí sé que estoy muriendo, sé que no sé qué está pasando. Yo te podría decir con certeza que diría yo que el 60% de los que estábamos en Armero no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. No teníamos ni idea. Podía ser el fin del mundo, podía ser todo, menos que Armero estaba desapareciendo por la erupción del volcán. Pero entonces usted siente que la casa también explota, se desborona. Se explotan las paredes, las planchas quedan una contra otra, empiezan como a triturarnos, y de ahí yo pierdo el sentido, ¿cierto? No sé qué más sucedió. Lo último que tengo conciencia ya sin ver es que experimento que mi madre me tenía
en sus manos agarrada, y que yo poco a poco la fui soltando. Nos fuimos soltando, o sea, por la misma inercia de la velocidad con la que el lodo nos sacudió, nos arrastró, pues nos soltamos. Pero entonces fueron arrastradas por el lodo finalmente. Claro, todos fuimos arrastrados por el lodo. No sé cuántos kilómetros fuimos en total arrastrados, porque sucede que cuando yo vuelvo a recuperar el sentido, yo estoy solamente con la cabeza afuera, ¿cierto? Con la cara, prácticamente solo la cara. Y estoy ahí imaginándome, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy pasó? Soñando. Estoy en el infierno, ¿qué es eso? Porque oigo gritos, hay lamentos, hay quejidos, hay oscuridad. Hay algo que nos está atrapando y que no sé qué es, porque yo intentaba moverme, pero no sabía que lo que me estaba sujetando eran todos esos escombros que de las casas y de todo lo que la avalancha se llevó. Y ahí, mientras estoy imaginándome dónde podría yo estar, se viene una segunda avalancha. Armero no vivió solo una avalancha, Armero vivió 2 avalanchas. Al menos así lo percibí yo, ¿cierto? Se viene una segunda oleada que fue terrible, pero que me salvó la vida. Terrible porque era como una licuadora, que entonces, como que tú has visto, alguna vez te has puesto a mirar como cuando se prepara un jugo, que como que se mezclan y suben y bajan los ingredientes. Sí. Pues así nos pasó. Subíamos y bajábamos en ese lodo profundo. Yo alcanzaba a tomar una bocanada de aire y volvía otra vez, y más duraba abajo que arriba, por lo que sentí muchas veces que me ahogaba en ese mar de lodo. Y obviamente pues comí mucho lodo, tragué mucho lodo, ¿verdad? Entonces, hasta que pues en una de esos momentos en que estoy en la superficie, pero que el lodo sigue arrastrándonos, yo me agarro de algo que yo creo que era un pedazo de árbol o algo de madera. Yo me agarré de algo que era circular y que no me dejaba hundir. Vale. Y así seguí con eso agarrada hasta que ¡pum!, el lodo se detuvo. Se detuvo nuestros corazones, se detuvieron nuestros pensamientos, las manijas del reloj no volvieron a contar porque ya nadie las veía. No sabíamos si el tiempo se había convertido en minutos o los minutos en horas. Pero todo eso era en la noche. En la noche. Transcurrió en la noche. Eso fue, yo pienso que yo no te podría decir cuántas horas pasaron. Sé que a las 10:30 de la noche comenzó todo, y cuando finalizó, digamos que a la 1 de la madrugada, no sé. El tiempo se detuvo, no sabíamos. Y yo me quedé ahí con un corazón adolescente, sin saber todavía dónde estaba y sin saber si eso que estábamos viviendo lo estaba viviendo el mundo entero o solamente lo estaba viviendo yo. Que era el fin del mundo y todo el mundo estaba viviendo lo mismo. Exactamente, así como esas películas apocalípticas, ¿no? Sí. Donde uno dice, venga, pero es que todos estamos viviendo esto, o solo yo, o qué es lo que estamos pasando, qué es lo que está pasando. Entonces, de un momento a otro, hay un hombre que empieza a llamar con una voz desgarradora a su esposa. La llamaba por su nombre, no recuerdo cuál era el nombre, le decía mi hija, amor, no se la llamaba de todos los apelativos. Y entonces yo me quedé escuchando por un momento ese hombre y sentí la enorme necesidad de hablarle. Y ahí es donde me doy cuenta que mi boca está llena de lodo, que mi nariz está llena de lodo,
que mis ojos estaban cubiertos de lodo y que toda yo Era lodo. era lodo. Porque cuando quise empezarme a sacar el lodo con las manos y saco la única, con una me estaba agarrando con el árbol. y la otra la saco y escurrió lodo, ¿cierto? Entonces logré empezar a sacarme eso, a escupir y de repente con una voz súper débil, le pregunto a este hombre qué es lo que nos está pasando. Y él es el que me lo relata, con muchas groserías incluidas, ¿no? Hablando, dirigiéndose al volcán, no sé cuantito, que no sé cuantito, todas las groserías incluidas del mundo entero, mundial. Y ahí es donde me entero que Armero desapareció. Y yo me quedé asimilando esa frase. ¿Armero desapareció? ¿Y cómo desapareció Armero? ¿Cómo puede desaparecer una ciudad? ¿Quién la arranca de sus cimientos? ¿Quién dice, venga, borremos todo esto? ¿Cómo desapareció? Entonces vuelvo y le digo, ¿cómo desapareció? Y él vuelve y me dice, Con groserías. con groserías, Ese fue tantas volcán. le estoy diciendo que ese hijo de tantas volcán hizo erupción y que se llevó totalmente Armero. Ya no hay nada, no hay casas, no hay vida, todos murieron, solo él sentía que solo habíamos quedado él y yo. Ustedes dos. Sí. Entonces, bueno, creo que quedé un rato inmóvil, no solamente de cuerpo, sino de pensamientos. Porque dime tú, Miguel Ángel, ¿qué pensamientos se le pueden venir a uno a la mente? Claro. ¿Qué pensamientos? De repente, cuando sentí que estaba inerta, entonces ahí sí empecé a recordar a mi mamá. ¿Y mi mamá dónde está? Y entonces, y mi tía. Y mi tía. Y mis primos, y mis amigos, y toda la familia por parte de papá y mamá, que eran todos oriundos de Armero. Éramos una familia hipernumerosa. Entonces, otra vez me quedo inmóvil porque mis pensamientos no me llevaban a ningún lado. ¿Qué hago? Entonces le pregunto, me dirijo otra vez a ese señor y le digo que él dónde está, porque yo lo sentía. Usted lo oía, pero no lo veía. Yo no lo veía. Y además estaba inmensamente oscuro. Sí. Era la oscuridad sobre la oscuridad de la muerte. Era una oscuridad inmensa, fría, helada. Y te digo que era helada porque sobre la superficie del lodo quedaron las nieves perpetuas, mientras que al fondo estaba el calor del lodo. Sí. Que gracias a Dios se mezclaron, porque si no, todos hubiésemos muerto calcinados, ¿verdad? Calcinados, sí. Entonces, él me dice que él está sobre un camión. Yo me imagino que era un camioncito, ¿cierto? Uno de esos camioncitos en los que se transportan cosas y bueno. Entonces, él dice que está sobre ese camioncito y que el camión está flotando sobre el lodo. Entonces, vuelvo a quedar en un estado como de silencio, en el que entro en modo de superviviente, de sobreviviente. Tengo que sobrevivir a esto. ¿Qué tengo que hacer para salir del lugar donde estaba? Porque lo que yo tenía mucho miedo, porque intenté buscar fondo y nunca lo hallé, era que yo me cansara de estar ahí colgada. Y yo creo que cuando vi la película esta del Titanic, cuando el personaje principal que ayudó a que ella estuviera sobre una tabla se terminó deslizando. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Yo sentía eso. Yo cuando vi esa imagen recordé ese episodio mío en Armero y dije, yo viví eso.
antes de que sacaran quizás esa película o antes de que yo la viera por primera vez, yo viví el inmenso terror de ya no tener fuerzas para seguir agarrada y que entonces yo sucumbiera y me dejara pues consumir por el lodo, en ese lodo. Entonces, pues lo que yo decido es que tengo que llegar al camión, cuésteme lo que me cueste. Pero ya lo vio, no, ¿dónde estaba? Yo escuchaba la voz de ese hombre. Y sabía pues la orientación dónde estaba. Hacia esa voz tenía que dirigirme, ¿sí ves? Entonces, bueno, empiezo a dar brazadas, como cuando uno empieza a nadar así con una sola mano y a dar una brazada. Y di, creo que 2 brazadas cuando me encontré con el primer cadáver. Yo me tropecé con algo que empecé a palpar. Lo que yo le palpaba era la espalda, porque esa persona estaba boca abajo. Entonces yo empecé a tocar hasta que toqué su cabeza, yo lo movía, quizás le hablaba, y luego tomar una decisión que marcó mucho mi parte emocional años después, porque la decisión que tuve que tomar era que necesitaba hundirlo para poder pasar, o sea, terminar de hundirlo, porque moverlo hacia un lado era demasiado pesado para mí. Yo era una niña delgada, entonces necesitaba pasar por encima y eso me costó mucho trabajo y fue un esfuerzo monumental que no te alcanzas a imaginar lo que es el peso de una persona que ya está sin vida y sobre algo espeso como un lodo, porque si es agua pues es fácil hundirlo, ¿verdad? Pero era lodo, y lodo con escombros, y lodo con pedazos de casas, y lodo con una cantidad de cosas que yo desconocía que habían debajo de nosotros. Y paso ese primer cadáver y vuelvo a dar otras 2 brazadas y vuelvo a encontrarme con otro y entonces caigo en cuenta que estoy en un mar de muertos. Cadáveres, de muertos. Eso fue terrible. Creo que en varios momentos como que, digo yo, como que quedaba como así como en shock, como vengan, no puedo moverme, no puedo respirar, no puedo parpadear, como que me rendía. Sí. ¿Sí? Como que decía, no, otro más, no, imposible. Encontré cadáveres de niños también, cadáveres boca arriba, a los que les tocaba el rostro, a los que les hablaba para ver si de pronto era mi madre o una tía o mi primo, una prima, lo que sé yo. Y cuando ya yo comprobaba que no eran ellos, o que no tenían vida, o que no tenían vida, porque no respondían, entonces otra vez a la tarea. Los cuerpos pequeños fueron fáciles de mover hacia un lado, pero los adultos fue una tarea titánica. Fue algo terrible. Más adelante, ya cuando vivían en Francia, pues las emociones le juegan a uno siempre malas pasadas y a veces sentía que quizás hubiese hundido a mi madre, que tal vez estaba ahí, o que quizás estaba con vida y yo la hundí, que debía haber esperado un poquito más a que me respondiera, o que debía haberla movido más fuerte, pero la verdad es que sí estaban muertos. Sí, claro. Solo que pues yo estaba pasando mi momento de dolor. ¿Y llegó al camión? Y llegué al camión. Lo supe porque el tipo me vio. Ajá. No porque yo supiera. O sea, estaba tan cerca del camión como lo estoy de ti. Pero yo, como mis ojos estaban llenos de barro, había un ojo que lo tenía medio afuera, pues yo no sabía que ya había llegado. Cuando el hombre me ve que estoy cerca, me interpela. Severamente me interpela. Y me dice que bajo ningún criterio me voy a subir a ese camión. Porque se hunde. Claro, porque el camión estaba flotando, digámoslo así. Entonces, bajo ningún criterio te vas a subir a este camión. Te quedas ahí donde estás.
Y además que me amenaza, ¿no? Y me dice, porque igual si te intentas subir, lo que vas a hacer es que ese camión se venga sobre ti y te aplaste. O sea, fue una manera de... Más que una amenaza, fue una advertencia de que lo que podía pasar. Más por sobrevivir él que porque yo pudiese morir. Porque ahí era, vamos a ver quién sobrevive, no importa qué, ¿cierto? Entonces, pues yo no le hice caso. Y empecé a estirar mi mano, hasta que toqué las estacas y me empecé a alar y acercar más. Y cuando, hasta ese momento quiero decirte que yo no sentía ninguna herida en ninguna parte de mi cuerpo, o sea, yo no sentía dolor hasta ese momento, porque era la adrenalina de querer sobrevivir que me llevó a moverme sin que yo sintiera dolor. Entonces es cuando intento subirme a esas estacas que me agarré de la más cerquita, cogí con esta y luego con esta intenté subir, y cuando intenté subir me di cuenta que mis piernas no me funcionaban. Entonces yo dije, oh wow, y luego sentí un dolor punzante en mi lado izquierdo, que después supe que eran mis costillas rotas, ¿cierto? Y bueno, no logré subirme, y efectivamente sucedió lo que el hombre estaba diciendo. El camión se movió, digamos que no bruscamente, pero sí ligeramente, y todos los groserías unas tras de otras me botó. O sea, es que te lo dije, ta. Entonces yo me dejé descolgar nuevamente. No tenía fuerzas, no podía devolverme. ¿Hacia dónde me devolvía? No había quedado un rastro, como cuando uno va a la playa en la arena, ¿sí ves? Que quedan las huellas nuestras pues marcadas en la arena por donde hemos caminado, ¿verdad? Aquí no. Yo, como decía, me vine por acá, por ahí me devuelvo, porque quedaron las marcas. No tenía una manera de regresarme, ni tampoco tenía fuerzas, porque en repetidas ocasiones me rendí y dije, hasta aquí llegué. Y sí, me quedé ahí, esperando que Dios pusiera un dedo en el camión y lo detuviera para que no se me viniera encima. Me preguntarás, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? El tiempo no se puede medir en una catástrofe. Te repito, no se sabe si los minutos se convierten en horas o las horas en minutos o en segundos. El tiempo ya no tiene el tic-toc del reloj. ¿Cuánto tiempo? Digamos que, no sé, 1 hora, no sé, 2 horas. Lo cierto es que habían momentos de silencio, habían momentos de intensos llantos, de quejidos lejanos o cercanos. Habían esos momentos en los que de repente todos se cansaban de llorar o de gritar y paraban. En medio de la noche, la oscuridad. En medio de la oscuridad. Y luego de la nada, como volvían que otra vez. Un llanto le recordaba a este y a este y a este que también tenían que llorar. Y lloraban. Yo no. No recuerdo en un solo momento durante la catástrofe de Armero que haya llorado. No porque no quisiera llorar, era porque no podía llorar. Era tanto la confusión emocional que no me salían lágrimas. Y si me salieron, como lo acabo de escribir en el libro, dije en una frase en el libro, dije tal vez sí hubo algunas lágrimas que salieron de mis ojos, pero el barro en mi rostro no me permitió sentirlas. Entonces no supe si lloré o no lloré. Y de pronto amaneció. Y de pronto, antes de que en ese momento en que
en que ya la noche empieza a clarearse para recibir un nuevo día, el hombre del camión empezó a gritar aquí, 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 porque él empezó a ver linternas, digamos que a unas 2 cuadras de donde estábamos, veía luces que se movían, y entonces él empezó a gritar, y esos gritos fueron la esperanza para nosotros también, ¿cierto? Porque si él estaba viendo gente viva, era porque esa gente que estaba con linternas podían ser los rescatistas nuestros. Entonces, esas linternas perdieron su luz con la luz del alba. Mira qué cosa tan impresionante, ¿cierto? Porque una luz sobre otra luz, sí, claro, la luz se pierde. Es hecha para la oscuridad. Y ahí, entre todos los que hablaban y entre todos los que gritaban, supimos que esas personas que estaban ahí en esa colina, que ya prácticamente se había convertido a ras del lodo, ¿cierto? Que fue una colina alta, pero que el lodo prácticamente la tapó. Ahí habían huido esas personas que la catástrofe lo escogió en la calle, porque es que no a todos los sobrevivientes de Armero la catástrofe nos cogió dormidos, a unos los cogió en la calle, y esos fueron los que pudieron correr, o tal vez arrancar en un carro, o tal vez, bueno, irse hacia el lado de las montañas, etc. Entonces esas personas que estaban en esa colina, como un acto de valentía impresionante que yo admiro, y los seguiré admirando y los seguiré recordando como los valientes de la catástrofe, que también eran damnificados, ¿cierto? Entonces empezaron a ayudarnos a salir del lodo a los que habíamos quedado más cerca de la orilla, porque los que habían quedado demasiado adentro, era imposible. No había cómo, era imposible. Esos que quedaron muy adentro seguramente cuando el lodo se hizo sólido, se solidificó. Ellos se murieron ahí con él también. Entonces estas personas empezaron a colocar como tejas de zinc, a hacer como especie de puentes en ese lodo espeso. Cortaron ramas. ¿Y por qué te digo yo que cortaron ramas? Porque una de esas ramas me tocó el rostro y yo empecé a sentir que me tocaban. Porque yo cuento en mi libro que yo esperé, porque uno de los primeros que rescataron pues fue ese hombre que no estaba ni untado de lodo, el del camión, que se terminó untando porque saltó cuando vio que estaba cerca a la colina. Y yo pensé que él se iba a acordar de mí y que les iba a decir, ve, ahí al lado del camioncito está una niña que está... ¿cómo te parece? Y no, nunca les habló de mí, pero Dios sí se acordó de mí. Entonces me vieron, que es algo impresionante que uno pueda ver a alguien lleno de lodo entre el lodo. O sea, se pierde, ¿verdad? Esa imagen se pierde. Así que me dicen, cuando siento esas hojas en mi cara, me dicen, agárrate duro que te vamos a alar. Y alarme significó experimentar el dolor de mis heridas, el dolor en mis piernas, tropezarme con escombros, porque no me alaron en algo suave, me alaron sobre una mezcla de cemento, de escombros y una cantidad de cosas con las que me iba tropezando chocando a medida que me iban sacando. Entonces, cuando ya estoy casi cerca a la orilla, uno de esos hombres se mete casi hasta las rodillas en el lodo y me intenta sacar así, ¿no? Como cuando uno coge en los brazos a la novia que va a entrar a la alcoba. Sí. Entonces él me agarra, pero resulta que esta pierna derecha mía
desde la mitad del muslo hasta la mitad de ¿cómo se diría aquí? La pierna, pues había perdido todo el tejido. Entonces lo que él agarró fue el hueso y las carnes abiertas. Entonces el hombre siente eso, se impresiona y me suelta. O sea, con un madrazo, ¿no? Uy, y me soltó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó todos? ¿Qué pasó? ¿Por qué la soltaste? ¿Qué le pasó? Entonces él dice, no. Esta mujer tiene esa pierna vuelto nada, bueno, con todas las groserías del mundo, porque todo el mundo decía groserías. Entonces se acercan otros hombres y empiezan a observarme todos y a tomar la decisión si me dejaban ahí o qué hacían conmigo. Y ellos entonces dicen, no, vamos a sacarla y la vamos a dejar al lado de la pila de muertos que ellos iban sacando todos los cadáveres que veían, los dejaban ahí en la colina. Y los dejaban ahí en una parte de la colina, iban apilando, y los heridos, como decir, a unos 3 metros de esa pila de muertos, por así decirlo. Ellos me cogen uno con los brazos y el otro en las piernas y me llevan y me dejan ahí con la absoluta seguridad, pues, que yo iba a morir, que no había posibilidad de que yo viviera. Y ahí es donde me quedo 4 noches y 5 días esperando un rescate. Fueron 4 noches inmensamente largas, más largas que la misma catástrofe. Y días completos que no parecían como de 24, sino que como que se multiplicaban por 1000 cada día, cada hora que pasaba, cada segundo, cada momento. Pues más o menos a las 10 de la mañana o 11 de la mañana más o menos. Bueno, quería contarte que cuando me sacan a mí, que fue en el alba, ¿cierto? Amaneciendo, cuando ya me dejaron ahí al lado, los que podían estar de pie, podían contemplar al Armero, pues empezaron a llorar a gritos. Gritaban, ellos no lloraban, ellos gritaban. Yo me los puedo imaginar agarrándose la calle, pero a gritos. Viendo el panorama. La desolación. La total desolación. Que ahora sé de qué tiene forma porque he visto pues documentales sobre Armero, no porque en ese momento yo lo pudiera ver. Yo quería pararme, quería verlo, pero no podía pararme, no podía moverme. Entonces, como a eso de las 10 de la mañana, el volcán rugió. Se oyó el rugido del volcán y tembló, la tierra tembló. Habían como sismos, ¿no? Entonces, los que estaban ahí a esas horas emprendieron la fuga. Porque ¿qué era lo que se imaginaban ellos? Otra avalancha. Y los dejaron a ustedes solos. Y yo me quedé. Los heridos. Y cerré los ojos, esperando que esa avalancha me alcanzara nuevamente. Cerré los ojos y oré. Y recuerdo que tengo como un símil donde yo le digo a Dios, me queda una gota de vida. Una gota. Vos te imaginas todo el torrente de sangre que yo no sé cuántos litros de sangre tiene un humano, creo que son 6 litros de sangre, dice mi esposo que es médico, y a mí me quedó una gota de esos 6 litros. Esa era como yo me imaginaba que me quedaba de vida, una gota. Entonces yo le dije al Señor, pues la voy a cerrar en mi puño y no se me va a escapar, porque con esa sola gota, con esa gotica, me vas a salvar la vida, Señor. Así que cuando yo cerré mis ojos para esperar la otra avalancha, recordé que tenía esa gota en mi puño. Y esa gota fue mi símbolo durante los días siguientes
Y durante mi estadía en el Hospital La Samaritana de Bogotá, que es donde finalmente me llevan, cuando al 5.º día me encuentran en ese lugar ya lleno de muertos, me rescatan unos chicos de la Cruz Roja, me llevan a un campamento improvisado, me llevan de ahí, en ese helicóptero, que por cierto nadie me quería llevar a mí porque ellos llegaban y escogían y decían, este sí, este no. O sea, este sí porque va a vivir. Ese le va a salvar. Y esta no porque no. No vamos a ocupar un puesto en el helicóptero por alguien que se va a morir, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿y por qué yo no? Yo decía, yo sí. Entonces, en un esfuerzo sobrehumano, en un momento de esos en que el hombre pasaba diciendo este sí, este no, pues yo me le agarré la bota del pantalón y les supliqué que me llevaran, porque yo sabía que yo iba a vivir. Cruzamos una mirada, me habían dado esa noche, amanecer el 5.º día, me habían dado un poquito de agua, habían limpiado un poco el barro de mi rostro, me habían dado lo que para ellos eran los primeros auxilios, pero que en su efecto fue básicamente haberme dado poquitos de agua. Y cuando me rescatan tenía el vientre grandísimo. Cuando me bajan del helicóptero, lo primero que me preguntan es si estoy embarazada. Y digo, no estoy embarazada, no estoy. Y entonces me hacen, ¿cierto? Me palpan el vientre y un médico dice es peritonitis. Entonces empiezan a preguntarme, ¿has vomitado? ¿Has vomitado estos días? Y yo volvía y tenía esas conversaciones internas, ¿no? Que son los pensamientos, son conversaciones internas. ¿Y por qué me preguntaran si he vomitado? O sea, ¿qué relevancia tiene que yo haya vomitado o no haya vomitado? Entonces, bueno, igual respondí no. Entonces uno de los médicos dice, pues es peritonitis. O sea, que todo ese lodo que yo me había comido, pues... ¿Era el lodo? Era el lodo. ¿Usted cuánto tiempo está en el hospital, La Samaritana? En el hospital La Samaritana duró muchísimo, creo que unos 2 o 3 meses. Porque ya llego en estado de coma, porque además cuando llego ya tengo gangrenada la pierna, porque además de la gangrena pues también se esparce en el hospital La Samaritana, fruto de tantos heridos, pues la gangrena gaseosa. Y la gangrena gaseosa está en el aire. Y si tú entras a un hospital con una herida mínima que tiene esa situación, pues tú mueres también. Cuando salió del hospital, ¿para dónde se fue? Cuando salí del hospital me acogió mi hermana mayor, una hermana que vivía en Ibagué. ¿Su mamá murió en la tragedia? Mi mamá y 80 familiares más. Usted me contó ahora que usted finalmente se fue para Francia, para París. ¿Por qué? Bueno, porque allá vivía o sigue viviendo una de mis hermanas. Y resulta que ella había tenido su último hijo, para ese momento el tercer hijo, porque después tuvo una niña, prematuro por el choque de la catástrofe de Armero, ¿no? Entonces lo tuvo un mes antes. Y el médico de cabecera de ella general, que vivía pues muy cerca a su casa, pues le decía, no, cada vez que quieras hablar, te vienes para mi consultorio, vienes, tranquila, y se convirtió como el consejero de ella. Y ese hombre recibe una invitación a un congreso médico de especialistas, pero él no era especialista. Pero dijo, bueno, no me voy a perder esta oportunidad. Me llegó la invitación, voy. Y como era el tema recién de Armero, ¿cierto? Recién había pasado, qué sé yo, 3 o 4 meses, no, de pronto más, porque ya había salido del hospital cuando eso pasa. Y uno de esos cirujanos escucha la historia mía a través de este médico y le dice, dígale a la familia que la traigan, yo la puedo volver a hacer caminar, estoy segura que vuelve a caminar. Y así es como emprendo mi viaje a Europa, y allá pues me
el médico me hizo diferentes operaciones, intervenciones quirúrgicas, por así decirlo, y efectivamente al año volví a caminar. Usted hizo un libro sobre su tragedia, en la tragedia de Armero, y en una de las cosas que usted menciona es que usted no es una damnificada ni una sobreviviente, sino una superviviente. ¿Por qué? Soy una superviviente. Bueno, duré muchos años con mi corazón de damnificada. No soy damnificada porque tomé la decisión de salir de ese estado damnificada. Por eso mi libro se llama Superviviente sí, damnificada jamás. Nunca más. En cualquiera que sea lo que la vida me lleve o lo que la vida me traiga. Porque damnificado, según el libro, el diccionario, español, dice que es alguien que ha vivido un desastre natural y que espera ser recompensado. Y es verdad, ya han pasado 40 años y muchos armeritas, sobrevivientes o hijos de sobrevivientes siguen lamentando la historia de aquella trágica noche, esperando todavía ser recompensados. Y Miguel Ángel, nadie te va a recompensar en la vida, por nada ni nadie. Ni un padre, ni unos hijos a sus padres, ni nadie te va a recompensar. Ni el Estado, ni nadie. Ni nadie. Que se pudo haber evitado, digámoslo que sí. Sí. ¿Cierto? No sé hasta qué punto diga yo que se pueda trasladar un pueblo entero a otro lugar. No sé. Digamos que se pudo haber pasado. Pero no se hizo. No se hizo. Y ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Ya han pasado 40 años. Y en el libro, solo en un capítulo, hablo de lo que viví en Armero. El resto de los capítulos es contándole a la gente cómo superar esas montañas que de repente nos sorprenden en la vida, que para mí fue antes de Armero, cuando mi papá, que no murió en la catástrofe de Armero, muere de un infarto fulminante. Y esa fue la primera montaña que se le vino encima. Que se me vino encima y que tuve que subir, porque las montañas de los momentos difíciles que los seres humanos vivimos son personales. Nadie las sube por ti. Nadie puede hacer el esfuerzo que solo tú puedes hacer. Entonces a esa montaña hay que subirle y es agreste. Y se raspa uno y le duele y hay espinas y hay roca y te resbalas hasta que un día llegas a la cima. Y ahí en la cima te das cuenta que ese no es el final, que tienes que bajar la montaña y que bajarla también duele. Y que después de bajarla es posible que aparezca otra montaña. Y que después de bajarla, porque yo he tenido que subir innumerables montañas con nombres diferentes, como por ejemplo la segunda montaña que subí, que fue la más colosal en mi vida, fue la de Armero, ¿cierto? Las otras montañas fue los hospitales, las otras montañas fue aprender a vivir sola en Francia, sin padres, sin amigos, aprender a que en una gripa ya no había el regazo de una madre para consolarte, sino que tenías que hacer tú mismo tu remedio para la gripe, o que si tenías fiebre no había nadie que te consolara. Hay muchas montañas, y mi invitación de verdad a través de este libro es dejarle a las personas que lo lean si puedo, yo puedo subir esa montaña y desde la cima ver el valle ideal de mi vida. Para algunos el valle ideal al que quieren llegar puede ser encontrar un amor, o casarse, o viajar, o tener dinero, qué sé yo. Pero ese valle ideal que cada uno de nosotros sueña se puede alcanzar si lo queremos, si nos convertimos en supervivientes y no en damnificados. ¿A dónde puede conseguir el libro? Lo puedes conseguir conmigo. Me llamas. Si quieres, te doy mi número. No sé si es peligroso. Sí, demos el número. Bueno, 300-566-48. Me escriben, me dicen y yo les digo cómo se los hago llegar. Liz Amaya.
superviviente, no damnificada, tampoco sobreviviente, sino superviviente de la tragedia de Armero que sucedió un 13 de noviembre, hace 40 años.